Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente podemos encontrarnos en este momento y en este espacio virtual para abrir nuestras Biblias y poderla meditar en un pasaje selecto como lo hacemos cada noche. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a este segmento de la meditación de la noche, para lo cual le voy a pedir que tenga la bondad de abrir su propia Biblia y vaya junto conmigo a buscar el Salmo número 30 y lea junto con su servidor el versículo 5. Vamos a leer este pasaje, Salmos número 30, versículo 5 en voz alta, y posteriormente pediremos la dirección de nuestro Dios para que nos enseñe y nos retribuya a la búsqueda de lo espiritual a través de este pasaje, trayéndonos una bendición espiritual, aunque sea un pequeño aspecto, a través de una idea central extraída de este versículo. Salmos 30, versículo 5, nos dice la Escritura las siguientes palabras: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Padre, te pido que al abrir estas sagradas páginas de este precioso y bendito libro, te suplico, oh Dios eterno, para que tu Espíritu Santo venga a traer ánimo, consuelo y la retribución espiritual que nuestra alma necesita en momentos tan difíciles, Señor, como solemos pasar en determinados momentos en nuestras vidas. Te ruego que nos enseñes por tu grande nombre, en Cristo Jesús. Amén. El salmista se había encontrado en una grave situación que estaba atentando en contra de su vida. El Salmo número 30 es un salmo que escribió David posteriormente de que Dios le hubo proporcionado la sanidad de su cuerpo, porque nos cuenta un versículo de este salmo que David estaba ya a punto de morir. Los médicos de cabecera que tenía el salmista en aquel entonces le habían dado la noticia de que ya no había esperanza para continuar viviendo, y así que David se sentía no solamente enfermo, sino que David estaba sintiendo el peso de la muerte acercándose a su propia vida, de manera que probablemente ya había hecho los arreglos necesarios para ir a la sepultura. Y entre más pasaban las horas y entre más transcurrían los días, el cuerpo de David se estaba deteriorando, y obviamente su alma tenía confianza en Dios. Sin embargo, había ocurrido algo, porque David dice más adelantito del versículo 5, aprendí la lección, aprendí lo que Dios me quería enseñar a través de esta enfermedad. Estuve a punto de morir y estuve reflexionando en mi lecho de enfermedad, y David aclamó el nombre de Jehová su Dios, y Dios lo sanó, lo restauró, le trajo la sanidad que David deseaba y anhelaba. Y aunque había gente alrededor de David que estaba contenta al saber y al recibir la noticia de que David había partido de este mundo, así que David estaba enterado de eso. Y cuando Dios le concedió nuevamente la salud y Dios lo restauró prácticamente desde encontrarse en la sepultura, en el lecho del Seol, dijo David: tú me levantaste y me restauraste, y de esa manera mis enemigos, mis enemigos ya no se turbaron y fueron avergonzados, porque esperaban que yo me fuese de este mundo. Así que la situación de David era que antes de esa enfermedad prácticamente mortal a su vida, lo estaba conduciendo a la mortalidad. David era un hombre semejante a nosotros, que las oraciones de David no tenían sentido.
Su relación con Dios era una relación medianamente transcurrida como la de muchos de nosotros. Tenía bienestar, tenía todo lo que podía haber deseado y anhelado una persona. David lo tenía y él llegó a pensar lo que muchos piensan hoy en día en su prosperidad. Dice el versículo 6, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. David, antes de haber recibido esta enfermedad de parte de Dios, o Dios haberla permitido que viniese a su vida y experimentara el quebranto total de su organismo, y de repente comenzó a malfuncionar algo en su cuerpo, sus órganos no estaban dando lo que tenían que dar ni funcionando al 100%, comenzó a deteriorarse prematuramente y comenzó a su declive físico completamente sin ninguna esperanza de vida. Antes de esa situación, David decía, a mí no me puede pasar nada. Dije en mi prosperidad, todo marchaba bien, era la mentalidad de David. Todo marcha bien en mi prosperidad. Yo dije, pues a mí no me va a pegar ninguna enfermedad. Yo nunca voy a estar en el quirófano de un hospital. Yo nunca voy a andar mendigando la comida de nadie. Yo nunca voy a andar pidiendo a algunas otras personas que vengan a socorrerme. Yo estoy bien en mi prosperidad. Yo dije, no seré jamás conmovido. Una mentalidad meramente humana y superficial, incluso hasta más allá de ególatra, una mentalidad, una filosofía de vida muy carnal. David decía, tengo todo lo que puedo tener en la vida para sostenerme, mantener a los míos y continuar una vida medianamente regular. Así que David pensaba, a todos les puede suceder algo indeseable, menos a mí, decía. En mi prosperidad yo dije, jamás seré quebrantado. Sin embargo, Dios dijo, a ver David, necesitas cambiar tu mentalidad. Dios dijo, a ver David, estás mal. Esa no es la filosofía de vida que tú deberías de tener. Yo te voy a usar de una manera enorme y serás bendición para muchos y tendrás esa mente y esa ideal en tu vida. Yo no puedo usar a una persona que mantenga una mentalidad tan retrógrada, tan mundana, tan carnal, tan humana. Eres ciertamente mortal, eres carne, eres polvo. Era lo que Dios pudo haber pensado y reflexionado de David. Dijo, así que tienes que entender que el que establece límites, parámetros, calidad de vida soy yo, no eres tú. El que prospera a una persona soy yo, no tus capacidades, ni tus bienes, ni la manera en que tú te puedes relacionar con la gente. Así que le dijo Dios a David, a ver, vamos a ver, voy a hacer que sientes cabeza. Deseo, dijo Dios, usarte. Quiero que tú entiendas la filosofía y el ideal de la vida que tiene un hijo de Dios. Y eso no es la manera de tu pensar, que tú estás pensando. Estás pensando que en tu prosperidad, en lo que tú has logrado, jamás vas a resbalar, jamás tendrás una desgracia, un quebranto de vida, un problema, una tribulación, un malestar físico. Así que Dios le dio una lección. Las oraciones, eso en lo emocional y en lo moral. Ahora, eso va unado, hermanos, a lo espiritual. Las oraciones de David quizás no llegaban, traspasaban los techos ni los linderos que materialmente tenían las casas. Eran oraciones quizás aburridas, tediosas, que no tenían un rumbo fijo, pero toda vez que Dios le dio una enseñanza de vida a este hombre, a David, David dijo, yo pensaba de esa manera, pero hoy las cosas son diferentes. Hoy he aprendido a glorificar a Dios con lo que tengo y con lo que no tengo, con lo que me ha dado y con lo que jamás voy a obtener.
David dijo en el versículo 1: te glorificaré, oh Jehová, porque me has dado, me has exaltado, me restauraste, me levantaste. Dice, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yo te clamé y tú me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, es decir, de la misma sepultura. Prácticamente ya mi familia, mi gente estaba pensando en los servicios funerarios. Dice David, pero oh Jehová, a ti clamé y me sanaste, me hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese yo a la sepultura. David había experimentado quebranto, desahogo, lloro, sufrimiento, problemas. David en su enfermedad quizás entró en un estado de coma o de inconsciencia y dentro de ella quizás recuperándose un poco o teniendo ciertas lagunas de lucidez. Escuchaba a sus esposas, a los niños, a la gente que estaba detrás de él, a sus consejeros, a sus asesores, hablando disparate y medio. Así que David clamó a Dios en su corazón, Dios le restauró y David se dio cuenta, hermanos, que las desgracias y los dolores son temporales. Porque en el versículo 5 David exclamó con todo su corazón y dijo, porque un momento será la ira de Dios sobre nosotros. Dice, pero su favor dura toda la vida. David había llorado, David se acordaba en su dolor, en su lecho de enfermedad. Quizás él miraba a sus pequeñitos, a Salomón, a Absalón. Quizás él miraba a otros de sus hijos, a sus esposas que estaban allí, a la gente que él amaba, él quería. Y quizás derramaba su alma y lagrimaba dentro de su enfermedad y de su enfermedad. Y él sufría y quebrantaba y miraba el corazón quebrantado de sus seres amados. Pero cuando Dios se levantó, él comenzó a pensar y analizar y decir, oh Señor, tú me levantaste. Dice, por un momento determinado y corto será tu ira sobre nosotros, pero he reconocido que tu favor dura toda la vida. Y continúa con la misma idea y dice la segunda parte del versículo 5, por la noche durará el lloro. Es la misma idea. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. David usa una analogía del día y la noche. Un día está compuesto por día y noche, por día y oscuridad, mañana, tarde y noche. Y él dice, por la noche durará el lloro, es decir, el quebranto, el descontento, la aflicción, la incomprensión de las situaciones que imperan en torno a nuestra vida. Dice David, eso es como la noche va a pasar. La noche en ocasiones se hace larga cuando se nos va el sueño, cuando hay tristezas y dolor y lágrimas y aflicción. Esos tiempos se nos hacen largos, pero dice David, ahora entiendo, la noche pasará. El lloro será solamente en el transcurso de la noche y a la mañana vendrá la alegría. Es decir, las tristezas y los tiempos malos, hermanos, entre comillas, son temporales, son cortos en comparación con la alegría y la bendición y la paz que Dios provee. Pero a la mañana vendrá la alegría. Y la segunda parte de la primera premisa, porque por un momento será su ira de Dios sobre nosotros, pero el favor de Dios dura toda una vida. Hermanos amados, tenemos que reconocer que la bendición de Dios y los momentos contentos y alegres, felices que Dios nos provee son mucho más y más prolongados que los momentos de aflicción. Hemos de reconocer que lo que David expresó en este salmo es un absoluto. Los tiempos tristes son pocos comparados con la mano poderosa de Dios en favor nuestro, porque el favor de Dios, perdura por toda la vida. Y fíjese, hermano, por todo el resto de nuestra propia vida.
y acabando nosotros esta vida, entonces comenzará la eternidad y así estaremos para siempre con el Señor, dijo Pablo. Así que David tenía en su mente la lección de vida que Dios le había enseñado y que David realmente había entendido a través de esa enfermedad y de esa aflicción y de esa tristeza. Había comprendido mucho más de lo que él pudo analizar en esta reflexión. Después, el favor de Dios durará todo el resto de nuestra vida y dentro de la línea de nuestra vida, el favor de Dios ya va incluido en él. Son pequeños segmentos de tristezas, de lloro, de incomprensión, descontentos, problemas, quebrantos, que se van añadiendo a esa línea del favor de Dios, pero el favor de Dios supera los problemas que tenemos en nuestro medio. Debemos de aprender, amados hermanos, a depender más de Dios y darle gracias como David y decirle, Señor, gracias porque me has librado. Quizás tengamos una enfermedad que ya es de por vida y tengamos que estar tomando medicamentos de por vida. O tengamos que estar yendo a consultas médicas cada mes el resto de nuestra vida. Pero ¿sabe qué? El favor de Dios dura toda una vida y la venidera. Debemos de animarnos, cada uno de nosotros, sabiendo que nuestra propia vida, ahora, nuestro ser entero, nuestro alma, en este presente siglo malo que estamos viviendo, le pertenece a Dios y el favor de Dios ya está con nosotros. No tenemos que implorarlo, ya está el favor de Dios con nosotros. Y no permitamos que esos pequeños momentos, como dijo David, opaquen el favor de Dios, que ya por ser hijos del Creador, ya gozamos ese privilegio. Que Dios nos ayude, hermanos, a gozar y a disfrutar el favor de Dios en nuestra vida, que ya lo tenemos. Y no permitamos que los momentos tristes, humanamente hablando, opaquen la bendición, la felicidad y la dicha de Dios, que ya nos ha provisto por ser parte del pueblo de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, te ruego que apliques tu palabra a mi vida y a mis hermanos y ayúdanos a hacer realidad este versículo que David expresó. Aplícalo a nuestra vida, Señor, y que sea algo verdadero, genuino, y que venga a despertar un espíritu distinto en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.